otros lados de la República o de Sudamérica o en Europa, esta serie de profecías, la futura invasión islámica. Y la Biblia contiene varias profecías acerca de los últimos tiempos, muchísimas. El 35% de la Biblia es de profecías. Voy a darles unos datos solamente para que tengan ustedes en cuenta qué tan importante son las profecías y por qué el diablo las ha atacado y por qué casi en todo el siglo XX no se predicó ni tampoco se dieron estudios acerca de profecías. De acuerdo a la Enciclopedia de Profecías Bíblicas, J. Barton Payne, hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento. 1239. 578 en el Nuevo Testamento. O sea, hay un total de 1817 profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estas profecías están contenidas en los 8.352 versículos que contiene la Biblia. Y en la Biblia, de los 31.124, casi, ¿verdad?, el 30% son profecías. O sea, la tercera parte de los versículos que hay en la Biblia están conectados con profecías. 1.500 pasajes. 1.500 pasajes del Antiguo Testamento se refieren a la segunda venida de Jesucristo. Y casi del 25% de los versículos se refieren en el Nuevo Testamento a la segunda venida de Jesús. Cada vez que la Biblia menciona su primera venida, se menciona 8 veces su segunda venida. Jesús mencionó la segunda venida 21 veces. Esto simplemente nos abre el panorama para ampliar nuestro conocimiento y nuestra percepción de la importancia de las profecías. En los últimos 5 años me han llegado, he oído, he leído diferentes personajes, que no voy a decir los nombres, alegando que el rapto, no hay ningún rapto secreto. Otros hasta se han atrevido a decir que no existe el rapto en la Biblia. Otros dicen que ya Israel tomó el lugar de la iglesia, lo que se conoce como la teología del reemplazo. Otros dicen que en el libro de Daniel ya no es profético, o sea, barbaridades, y que el Apocalipsis ya todas se cumplieron, que ya Satanás está atado, que ya estamos viviendo en el reino milenial de Jesucristo. Y así podríamos seguir con tantas barbaridades que se están esgrimiendo, argumentando por diferentes personas a través de las redes sociales o a través de videos, etcétera, etcétera, que están confundiendo completamente a los cristianos. Y pues claro, si los cristianos comúnmente del domingo nada más no han estudiado profecías, ni tampoco se han dado estudios sistemáticos de las profecías, caen inmediatamente en el engaño. Y si no caen en el engaño, en la confusión, porque ya no saben a quién creerle. Así que qué importante es que podamos nosotros, teniendo en cuenta que ya estamos en la última generación, como lo vamos a ver, comenzar a abrir la Biblia, darle oportunidad al Espíritu Santo para que nos guíe y nos muestre realmente en qué posición bíblicamente se encuentra el mundo. ¿Qué relación tuvo la invasión de Rusia con Ucrania?
¿Qué lugar tiene en la Biblia el lugar que Siria actualmente fue invadida completamente por drusos, por kurdos, por rebeldes del antiguo régimen y que ya no esté conectada con Irán? ¿Qué relación hay de Irán actualmente con las profecías bíblicas? ¿Qué papel ocupa los Estados Unidos? Finalmente, ¿cuáles son las naciones que cuando Cristo regrese, Él va a combatir? Y yo me adelanto diciéndoles que todas las naciones que Cristo venga a juzgar en su segunda venida, todas serán islámicas. Muy bien. Veamos, por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 3. Rápidamente, en el libro de Joel, capítulo 3, una lectura que nos va a orientar claramente acerca de lo que estamos hablando para que podamos comenzar a entender qué cosa es lo que la Biblia dice al respecto. Y en el capítulo 3 del libro de Joel, en el Antiguo Testamento, encontramos toda la descripción de la última guerra que se llama la Tercera Guerra Mundial, o la guerra final, o el día del Señor, o también de alguna otra forma el valle de Josafat, y todas estas menciones de diferentes posiciones y lugares geográficos, todas se unifican o se conectan con la Tercera Guerra Mundial. Pero veamos rápidamente Joel capítulo 3, versículos del 1 al 2. ¿Por qué aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén? Si tú tienes tu Biblia, apunta junto al versículo 1, 14 de mayo de 1948. O sea, esta profecía dada hace casi más de 2.500 años, nos está comenzando a decir que lo que a continuación sigue, o las palabras que Dios tiene para nosotros, se van a cumplir después de que Israel haya regresado en el 48 a su tierra. Vean la importancia tan grande y la espectacularidad y la expectación tan grande que el mundo tuvo en 1948 cuando Israel regresó a su tierra. ¿Por qué es tan importante que Israel haya regresado en el 48? ¿Y qué conexión tiene el regreso de Israel con todas las profecías bíblicas de los últimos tiempos? O sea que si Israel no hubiera regresado y no estaría todavía en su tierra ahorita, era imposible que surgiera el anticristo, imposible que se reconstruyera el tercer templo, imposible que se cumplieran todas las profecías de Joel, de Zacarías, de Isaías, el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la razón por la cual dice, he aquí en aquellos días, que lo vamos a leer a continuación, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Cuándo será este tiempo? Cuando Dios reúna a todas las naciones en el valle de Josafat, que es una terminología relacionada con la guerra final del mundo o con la batalla final del Armagedón. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Santos de Dios, damas y caballeros, la razón de la última guerra o de la tercera guerra mundial o de la guerra final o de la batalla del Armagedón, la razón por la cual el mundo entero se reunirá será por causa de Jerusalén.
la razón que hará explotar al mundo, y que si Jesucristo no viniera en ese momento para impedir que nos autoextinguiéramos en la final guerra, es precisamente porque Jerusalén se convertirá en la manzana principal de la discordia de las naciones del mundo. Y la razón por la cual Dios dice es porque repartieron su tierra. La principal razón por la cual Dios juzgará a las naciones islámicas o árabes islámicas será porque repartieron su tierra. Veamos a continuación el versículo 11 al 16 del mismo capítulo 3 de Joel. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Hasta este momento, todos estamos de acuerdo que será al final de los tiempos, porque este juicio será la final guerra del mundo en contra de Israel y en contra de Dios. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está, ¿qué cosa? Muy bien, esta frase, el día de Jehová, para todos ustedes, estudiantes de la profecía, es la frase que se usa el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día del Armagedón, el día final, etcétera, etcétera, que es precisamente al final de la semana 70 de Daniel o de los últimos 3 años de la tribulación. Esta terminología aparece también, como lo vamos a ver, en el Nuevo Testamento. Entonces, siempre que vean ustedes el día de Jehová, ¿a qué se refiere? No a un día, sino a un periodo de tiempo donde Dios juzgará a las naciones, principalmente a la nación de Israel. Muy bien, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que actualmente estamos contemplando la mayoría de los ataques terroristas en el mundo, que provienen todos de los musulmanes, no hay nadie que pueda decirnos exactamente y de qué forma el Islam actuará en los últimos días más que la Biblia. La Biblia es la historia contada por adelantado y solo el autor de las Escrituras, que es Dios, el Dios verdadero, nos puede dar con precisión lo que va a suceder en el futuro. No digamos lo que dice TikTok o Facebook o Instagram o fulano de tal o aquí un comentario, porque todo lo que oímos alrededor de la Biblia son opiniones de hombres como tú y como yo. Hay una persona muy inteligente que se llama el profesor Young. No sé cuántos de ustedes lo han oído. Él no es cristiano, pero es uno de los hombres que tienen la percepción geopolítica más acertada actualmente de acuerdo a la Biblia que existe. Él no es cristiano y casi todas las cosas que él ha comentado están muy pero muy cerca, otras no desde luego, porque pues no es cristiano, pero me asombró que pudiera decir al final que China no va a tener participación en la Tercera Guerra Mundial, que va a permanecer completamente neutral y el problema va a existir entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, esa percepción que él tiene y esa visión a través del estudio que él tiene, a través de algoritmos y de tiempos y de números, porque es un
es una persona que estudió en Yale, en la Universidad de Yale. Pues es muy interesante porque yo consulto bastantes personas que hablan, como también Carlos Raikaf, el argentino, que es buenísimo para lo que está pasando en el Medio Oriente, pero de ahí podemos nosotros tener la seguridad en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías 44, del 6 al 8, dice así Jehová, el Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Escuchen con atención lo que dice Dios. Es Dios hablando. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Me detengo. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el A y la Z. Yo soy la primera letra del alfabeto griego y yo soy la omega y el final. ¿Qué significa esto? Que si Dios es el primero, ¿qué significa? Él es el iniciador de todo lo que existe, ¿correcto? El iniciador del cosmos, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, el ser humano que aquí nos encontramos, ninguno estuvo al principio. Entonces, nunca el ser humano, a través de la astronomía, ni a través de las computadoras, ni a través de la tecnología, ni a través de la intelectualidad, ni a través de la ciencia tampoco, nunca el ser humano podrá decir cómo comenzó el universo. Y como tiene que haber estado alguien ahí para que nos diga cómo comenzó el universo, el ser humano especula, filosofa, ¿verdad? Hace teorías y hace filosofías. Entonces inventaron que a través de una explosión el universo, y después acabaron de inventar que venimos de los changos. Esto es porque el ser humano no conoce el principio. Ahora bien, lo importante es esto para nuestro estudio. Si Él es el primero y Él es el último, significa lo siguiente, que desde el principio Él conocía el final. Y nosotros, ¿dónde nos encontramos? Ahorita en medio. Y estamos a punto de llegar al final. Entonces, el estrecho que nos queda de aquí a que venga Jesucristo, ya está escrito. Porque Dios quiere, en su amor por nosotros, que sepamos que no estamos en tinieblas. Y por eso le ha agradado que la tercera parte de lo que Él ha revelado en la Biblia sea de carácter profético. Continuemos leyendo. Fuera de mí no hay Dios. Ahora vean la pregunta y el reto que hace Dios al mundo. ¿Quién? Pregunta a Dios. ¿Quién? ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Dios está retando a escritores, a filósofos, a científicos, a literatos. ¿Quién puede en el mundo que tú conozcas, decimos en México, quién es tu gallito giro? ¿O quién es la persona a la que tú admiras más? ¿A algún filósofo griego, a Nostradamus, o a Che Guevara, ¿verdad? O a cualquier otra persona de la historia? ¿Quién puede realmente decirnos lo que sucedió antes y la forma cronológica en la que la historia se va desenvolviendo, desarrollando, como Dios lo hace desde que estableció a Israel en la Biblia? Dios establece a Israel y le dice a Abraham, le dice, van ustedes a ir a Egipto, sus descendientes van a estar 400 años en Egipto, va a pasar esto, van a regresar, levantaré a un líder que será Moisés, viene Josué, los profetas, y vienen todos los imperios en el libro de Daniel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, exactamente en la sucesión en la que la historia los coloca.
Primero surgió Babilonia, después los medos persas, después los griegos vencieron a los medos persas y viene Roma y absorbe la cultura completamente griega, exactamente como 600 años antes de que sucediera, está escrito en el libro de Daniel. Para que cuando vengamos a la Biblia nos demos cuenta que dice el versículo 8, por lo tanto, no tengamos miedo. Es que importante es no tener miedo mientras llegamos al final. Vamos a recibir ataques, vamos a recibir divisiones, va a haber en el mundo ciertas guerras anticipadas a la final guerra mundial, va a haber ataques mentales principalmente a los cristianos. Porque aquí está el campo de batalla en tu mente y en mi mente. Aquí se libra entre el bien y entre el mal la guerra. Y la única forma de fortalecer el campo de batalla, la única forma de atrincherarnos en la mente para resistir los dardos y los ataques del diablo, a través de la televisión, a través de los comentarios, a través de las burlas, a través de las traiciones, etcétera, etcétera, es fortaleciendo la mente con la palabra de Dios. Josué, vas a enfrentar, le dice Dios, 7 naciones en Canaán. Y sabes una cosa, te voy a dar el secreto. No gastes el tiempo preparando que el arco y las flechas y las catapultas para cómo abordar Babilonia, que va a ser la primera ciudad que vas a conquistar. No, Josué. Es muy simple la cosa. Quiero decirte algo. Te voy a dar el secreto de toda la vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mira, Josué, de día y de noche. De día y de noche. Te dejo un libro para que lo leas, lo medites, lo memorices y lo lleves a la práctica. Y si tú haces esto, todo lo que tú hagas va a prosperar. Nadie levante la mano, pero yo les pregunto a muchos de ustedes, ¿ustedes son cristianos? Sí, amén, 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 aleluya, dicen muchos. Muy bien. ¿Por qué no obedeces? ¿Cuántos de ustedes de día y de noche? Sean sinceros, es un tiempo de analizarnos, es un tiempo de volvernos a Dios, es un tiempo de veras de creer lo que dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana con la palabra de Dios? Leen, meditan y no, Jesucito mío, ¿no le compañía? Eso no son devocionales. Estamos hablando de leer los salmos, hincarte, echar toda la ansiedad de Dios, toda la carga. Señor, mi hijo por acá ya me trae, mi hijo, mi esposo, todas las cargas, echarlas. O sea, ¿por qué nos vamos a levantar cargando un costal que nosotros no podemos soportar? Las cargas del mundo son demasiadas. Las de los hijos, las de los nietos, las del trabajo. Es demasiado para nosotros. Dios nos ama y nos dejó a Jesucristo diciendo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados. Entonces, ¿por qué te vas a levantar con esa carga? Ni tiempo tuviste con la Biblia y andas todo el día y estresado y ya estás tomando pastillas tranquilizantes o un whisky o una droga. ¿Por qué? Porque esa carga es demasiado para nosotros. ¿Por qué no vienes en la mañana, Señor? Aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí está mi matrimonio. Señor, yo quiero tener paz. Quiero este día disfrutarlo. Yo no voy a cambiar a mi hijo, yo no voy a cambiar a mi hija, no voy a cambiar a mi esposo. Yo no soy Dios. Yo no puedo cambiar a los cabritos que tengo en la iglesia tampoco. La iglesia es de Dios, las personas son de Dios, entonces descansamos en Él. Y es lo que Dios quiere. Por nada estén afanosos. Mateo 6 les dijo a los discípulos, sino sean conocidas vuestras peticiones y la paz de Dios gobernará vuestros cuerpos y nuestras mentes. Entonces, es el secreto de la Biblia. Dice el versículo
No teman, no tengan miedo. El temor impide que podamos actuar. ¿Sabían eso? El temor paraliza. El temor nos ofusca cuando hay miedo y cuando hay temor, como el que nos infundieron durante la pandemia y como el que ahorita están comenzando ya a esgrimir que viene el ébola y que viene otra vez otro virus por aquí por allá y me mandan correos. Ay, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Ya no aprendiste con para la pandemia? Bola de mentirosos. Si viene, que venga. Mi vida no está en las manos de nadie más que de Dios. Yo no voy a tener miedo. Y que comiencen a promover un confinamiento, pues no me confino ahora, ya aprendí desde la pandemia. No pueden salir a ningún lado, pues ahora voy a salir. Tenemos ya que vencer el temor. Nuestras manos están en manos del Dios Todopoderoso. Vean ustedes Isaías 46, del 9 al 11. Acuérdense de las cosas pasadas. Qué importante es recordando las grandes obras de Dios. Porque yo soy Dios. No hay otro Dios. Nada hay semejante a mí. Que anuncio, aquí está otra vez, lo porvenir. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé, y ya lo habló en la Biblia, y lo haré venir. Todo lo de la Biblia se tiene que cumplir. Lo he pensado y también lo haré. A la luz de todos estos acontecimientos que hemos vivido, la pandemia, la invasión de Ucrania, el problema de Rusia, China, Norcorea, Estados Unidos, la invasión en octubre del 2023 por 2,000 terroristas de Hamas que mataron bebés, mataron niños, mataron familias en los kibbutz de Israel, la futura caída pronosticada de Estados Unidos económica, la actual amenaza que tenía Irán al mundo entero. En medio de todo esto que ha sucedido en menos de 4 años, ¿qué importancia es ahora que los cristianos que estamos ya viendo la Biblia y estamos comprendiendo que hay muchísimas cosas del mundo geopolítico que están sucediendo, que Dios se adelantó? ¿Qué importancia es actualmente poner más atención a la Biblia? Volvernos a Dios, es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo que ya no juegues con Dios. Por el amor de Dios, ya no juegues con Dios. Cuando venga el arrebatamiento, la mayor parte de los que se decían cristianos se van a quedar. Va a ser un remanente pequeñísimo, angosta es la puerta que conduce a la salvación. Y ancha y espaciosa, y la mayoría van por ella, los que se pierden. Lo que le pasó a Israel es un remanente pequeñísimo el que va a salvarse, va a ser un remanente pequeñísimo de los que dicen cristianos que se van a ir con Cristo en su arrebatamiento. Ahora tenemos que poner más atención que cualquier otra parte y otra época del mundo a las profecías bíblicas. Vayamos a Mateo capítulo 16, porque hay cantidad también de personas que dicen, es que no puede haber ya señales del fin. Ya la Biblia ya se cumplió. No hay nada que ya podamos saber, etcétera, etcétera. Veamos nosotros la exhortación tan fuerte que Jesús le hizo a los fariseos por no estar atentos a las señales de que Él iba a venir. Porque la primera venida de Jesucristo se profetizó matemática y cronológicamente
en la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24 al 27, en la profecía de las 70 semanas, se profetizó exactamente que después de 483 años desde la orden de levantar Jerusalén hasta el Mesías, habría 483 años. Y después los 7 años que serán los de tribulación, que los vamos a abordar después, tal vez si nos da tiempo. Vinieron los fariseos, Mateo 16, y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Sabemos que nadie sabe el día y la hora exacta de la venida de Jesucristo, pero nos dejó señales por el amor de Dios. Nos dejó señales, como a los judíos también, de que Él iba a venir, y estas señales son precisamente las que estamos abordando y estudiando en las Sagradas Escrituras. Vayamos ahora a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y corroboremos algo importantísimo que también se ha manejado de una forma equivocada. Primera de Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, los que tengan su Biblia, pónganle en la palabra de tiempos la palabra cronos, con H, CH cronos, que es la palabra griega que se tradujo aquí tiempos. Esto es muy importante. Y ocasiones es la palabra kairos, con K, que se usó para ocasiones. Vamos a ver qué significa. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos. No hay necesidad que yo les vuelva otra vez a decir lo que ustedes ya saben. ¿Qué cosa? Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Comparen este pasaje con el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Comparémoslo con Hechos 6, 1, del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí me detengo. Los discípulos ya crucificaron a Jesús. Están y siguen confundidos. ¿Qué había en el corazón de los discípulos? ¿Qué es lo que realmente anhelaban los discípulos? Que cuando viniera el Mesías se estableciera su reino. Y no se estableció. Todo el Antiguo Testamento, desde Abraham, el pacto incondicional, a David, que les hizo el pacto también, según de Samuel capítulo 7, a Salomón, y todos los profetas del Antiguo Testamento profetizan de un reino que vendría. Finalmente, como Isaías 11, Isaías 65, 66, etcétera, etcétera, donde la vaca va a morar con el lobo, donde los niños de pecho van a jugar con las culebras, donde no va a haber ya maldición aquí en la tierra. Todos estaban esperando ese reino. Y resulta que el Mesías lo crucifican, bueno, y ya resucitó, ya lo vieron. Y la última pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, conscientes de que, bueno, entonces, ¿qué con el reino? Veamos la respuesta. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Vuelve a usar cronos y kairos. Un momentico. Pero
En el versículo que leímos en Primera de Tesalonicenses se dice lo contrario. Acerca de los tiempos y las sazones, no tienen necesidad que yo les diga. Pero aquí a los discípulos se les dice, ahorita no se los voy a decir. ¿Hay alguna contradicción? No hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esta pregunta a los discípulos, el Espíritu Santo no había venido. Y no era hasta que el Espíritu Santo viniera que les abriría la cabeza para que pudieran entender las profecías y los tiempos y las sazones. Y por eso, cuando vemos la carta a los tesalonicenses, ya Pablo le escribía a una iglesia que ya tenían al Espíritu Santo. En cuanto a los tiempos y las sazones, ya no tengo necesidad. Pero aquí a los discípulos, antes de venir al Espíritu Santo, Jesucristo les dice, no tienen necesidad, los tiempos y las sazones pertenecen al Padre que puso en su sola potestad. Y entonces Jesús no les dice, el reino no vendrá. No les dice, ¿cuándo vendrá? No les contesta. Simplemente lo que ustedes están preguntando le pertenece al Padre en su sola potestad, lo cual el Padre iba a revelarnos cuando viniera el Espíritu Santo. Pero mientras ellos recibían esta revelación, ustedes deben ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ellos necesitaban recibir al Espíritu Santo. Ser testigos, en todo el libro de los Hechos, no encontramos revelaciones profundas de profecía. El libro de los Hechos es el libro de los apóstoles enfrentándose a un mundo hostil, controlado por el Imperio Romano y venciendo con el mensaje de la resurrección de Jesucristo al mismo Imperio Romano. Ya más adelante Pablo entonces comienza a fundar iglesias, Pedro, comienza a fundar iglesias Timoteo, Juan, etcétera, etcétera, y vemos que la revelación es progresiva. Lo que Dios revela en los Hechos no lo revela en Corintios. Lo que no revela en Corintios lo reveló en Efesios. Lo que no reveló a Pedro se lo revela a Pablo únicamente. Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni Judas, ni ningún apóstol tiene la revelación del rapto de la iglesia más que el apóstol Pablo. Al único apóstol a quien Dios le reveló que iba a haber una generación que no íbamos a morir, que es lo que es el rapto, sino que íbamos a ser sacados del cuerpo antes de la muerte, es al apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 23 al 25. Entonces, esa es la mente de Dios que tenemos que entender. Mientras más nos vamos acercando, al final, más luz va a haber, más luz vamos a tener, más luz vamos a tener los que están enfocados y estudiando la Biblia. Mientras más nos acercamos al final y tú más lejos estás de la Biblia y más lejos de la Biblia, es la generación que antes que venga el Señor va a ser confundida, va a estar llena de temor y estresada, amargada. ¿Por qué? Porque no tuvieron el entendimiento de que separados de Él nada podemos hacer. ¿Lo puedes entender, Santo de Dios? Separados de Él nada podemos hacer. Somos seres humanos muy frágiles, demasiado débiles ante las tentaciones, confundidos pero fácilmente. Somos engañados, hasta los escogidos serán engañados, dice en Mateo 24. Ante estas cosas, acerquémonos, abracemos la cruz todos los días, caminemos con Jesús. Porque soltamos la mano de Jesús, nos perdemos en el camino y somos fácilmente engañados. Dice un versículo, los que piensan que están firmes, miren que no caigan.
¿Por qué cayeron? Porque creyeron que estaban firmes. No, yo no necesito la Biblia. Ya voy el domingo, aleluya, gloria a Dios. El martes un estudio bíblico, la leo 3 o 4, creo que estoy firme. Y sin que me dé cuenta, como un barco comienza a desamarrarse del muelle y el viento se comienza a llevar al barco. Y cuando se da cuenta el capitán, las amarras se soltaron y ahora estamos en medio del océano entre los vientos y las tormentas, acercándonos a los arrecifes. Mientras tú te des cuenta, ya te soltaste de Dios. Y en estos tiempos, qué fácil es soltarse de Dios. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y veamos la confusión de estos hermanos que ya en la primera carta les dijo, no tiene necesidad que les dé acerca de los tiempos especiales cronológicamente y especiales de Dios. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo ya lo traían pero frito, ya estaba casi harto el apóstol. Vuelven a mandarle otra, ay hermano, están diciendo que estamos en la tribulación y que ya viene el anticristo y que ya estamos a punto de ser freídos ya en el sartén. Entonces Pablo agarra otra vez el papel y les manda la segunda carta para decirles lo siguiente. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión epusanoaja, en el griego que significa exactamente el rapto de la iglesia. Con respecto al rapto de la iglesia, que ya se los dijo en la carta anterior, o sea, nuestra reunión con Él, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aquí está el problema, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Qué les estaban diciendo a estos cristianos? Que ya estaban en la tribulación. ¿Qué significa la frase el día del Señor? Ya la vimos en el Antiguo Testamento, el día de la ira. El día en que Dios viene a juzgar el mundo. Y a estos cristianos les estaban diciendo que ya se encontraban en el día de la ira. Nadie los engañe, versículo 3. Ahora viene la explicación. Porque no vendrá, ¿qué cosa? La tribulación. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué tiene que venir antes de la tribulación? Un apartamiento de los que se decían cristianos, de la Biblia, de la fe y de los códigos de conducta y los deberes morales que están establecidos en las Escrituras. Y es el tiempo exacto en el que ahorita se encuentra la iglesia. Nos encontramos en plena apostasía. En Estados Unidos, en el último mes de mayo, han caído 16 pastores. Unos por finanzas equivocadas, la mayoría por adulterio, y otros, ¿verdad?, simplemente no aguantaron la presión, se quemaron, como dicen, y abandonan para buscar mejor otro trabajo, porque nunca fueron llamados. Hay una apostasía impresionante. Ahorita personalidades que eran muy famosas en el mundo cristiano y predicadores que eran muy famosos están cayendo, pero así, ¿verdad?, uno tras otro. Y está el mundo viendo realmente que esas personas hasta tal vez ni siquiera tenían la salvación. Y a continuación dice el apóstol Pablo, no vendrá sin que y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, antes de la tribulación, ¿qué tiene que pasar?
que tiene que surgir el anticristo. ¿Ya surgió? Entonces no estamos en la tribulación. No nos encontramos en la semana 70 de Daniel, que son los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Muy bien. Ahora, este hombre de pecado, que es el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Alguien dijo de una forma completamente, una sandez, ¿verdad? Una barbaridad, que eso se refería al Papa de la Iglesia romana. Por el amor de Dios, ¿de cuál fumaste? ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Pablo vuelve a decirles, ya se les olvidó todo lo que les he enseñado por el amor de Dios. Y así está la iglesia de Cristo actualmente. Oye, estamos en la tribulación, ya sonaron las trompetas, no sé ni qué contestar de veras. Siempre, ¿eres cristiano? Pues ¿sabes qué? Pues no te contesto. Y si no eres cristiano, mereces que te explique primero la salvación antes que conozcas el Apocalipsis. Y ahora saben lo que lo detiene. Ellos ya, los cristianos, sabían qué estaba deteniendo, qué cosa, el surgimiento del hombre de pecado, del anticristo. Ustedes saben lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste. A su debido tiempo se manifestará. Pero antes ya está en acción, ya desde aquel tiempo, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, hay algo, 2 veces lo detiene. Hay 2 cosas que están deteniendo que se desborde la maldad sobre el mundo como jamás se había desbordado. Entonces, cuando ya esto que detiene la manifestación del anticristo se quite, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, que es el anticristo, no es el Papa, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué cosa, qué poder puede detener la maldad en el mundo? Jesús dijo a los cristianos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y la sal, ¿verdad?, impide que un pedazo de carne se descomponga. No va a quitarle completamente la putrefacción, impide que la putrefacción se continúe propagando. Es lo que hace la sal. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Nunca vamos a acabar con la prostitución, con el robo, con el adulterio, con las mentiras. Nosotros no estamos aquí en el mundo para acabar con la maldad. No tenemos ese poder. Pero mientras estamos en el mundo, con nuestro testimonio, en mi casa, en la iglesia, en la calle, con nuestro testimonio, estamos impidiendo que esta maldad se manifieste como podría manifestarse si no estuviera yo el día de Navidad con mi familia. ¿Qué quiero decirles? Un ejemplo, el día de Navidad, qué oportunidad tan grande de poder dar testimonio. Pues mi cuñado, ¿verdad? Tu cuñado, personas de nuestra familia se emborrachan, se ríen, comienzan a contar chistes malos. ¿Y qué pasa cuando de repente te paras tú y les dices, ¿me permiten su atención? Damas y caballeros, 3 minutos. Todos se voltean. Quiero comentarles la historia de amor más grande jamás contada. Fíjense ustedes que yo hace mucho tiempo, todos me conocen, ¿verdad? Paquito que me conoce, mamá, todos, ¿verdad? Era borracho, parrandero y jugador. Pero ¿sabe una cosa? Que conocí que Jesús vive. Es lo único que les tienes que decir. Y está cambiando mi vida. Y lo puedo hacer con ustedes, porque en la cruz pagó con su sangre por nuestros pecados. Algunos se van a reír,
otros se van a burlar, pero escucha, ese testimonio que tú estás dando servirá en el día del juicio contra ellos para condenación. Y para los que lo recibieron y quieren saber más, cuando acabe la reunión se van a acercar y te van a preguntar, cuéntame más de lo que tú conoces de Jesús. Y tú ya puedes dar testimonio. Este testimonio impedirá que muchos de tu familia se corrompan, que muchos de nuestros hijos se corrompan, avergonzados y completamente desanimados por ver que mi papá y mi mamá van a la iglesia, pero yo soy testigo, dice Pepito, que mi papá y mamá no se aman. He visto cómo mi papá, cuando salgo con él, ve a las mujeres de la calle. Se le van los ojos por el escote y las minifaldas. Lo estoy viendo, dice Juanito, y no le digo nada a mi papá, pero mi papá es un hipócrita. He visto en mi casa como mi mamá le grita y agarra sombrerazos a mi papá. Mi mamá no respeta a mi padre. Y la Biblia dice que las mujeres respetan al varón. Los muchachos se desaniman y se alejan de la iglesia porque no encuentran un testimonio de alguien que les diga, Jesús es real, yo soy un ejemplo. Esto se llama la apostasía. Comienza a diluirse en tu vida espiritual la pasión por la verdad. Comienzas a perder completamente el control de tus pasiones, diluido porque no tienes cercanía con el Señor Jesucristo. ¿Quién es lo que está deteniendo al anticristo? Jesús dijo, ustedes son la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Si tú no das testimonio, si no abrimos la Biblia, si no tenemos reuniones, desayunos, en estadios, en campañas, ¿cómo va a enterarse el mundo? Si no propagamos este mensaje, ya estás apagado. Ya una luz no se esconde debajo de la mesa. Y ahí están arrinconados muchos cristianos escondidos debajo de la mesa. ¿Quién está deteniendo ahorita todo? La iglesia, nosotros. Cuando la iglesia sea sacada del mundo en el arrebatamiento, el mundo se oscurece, se apaga la luz. Esto no significa que el Espíritu Santo va a dejar de trabajar. Va a venir el Espíritu Santo y va a levantar a 144,000 judíos y a 2 testigos para completar lo que la iglesia fracasó en hacer, evangelizar el mundo. Entonces, van a ser los judíos. Dios regresará con Israel para que los judíos evangelicen lo que el mundo no hizo a través de la iglesia. ¡Qué vergüenza por la apostasía en que terminará la iglesia! Veamos ahora claramente que ante toda esta situación es lógico que hay una gran oposición contra las profecías, contra todo lo que estamos hablando. No a las profecías. Yo oí otra vez un señor que dijo, pues yo tengo 60, 70 años de cristiano y desde el siglo XX oigo que Jesús viene y falsos profetas y no ha venido, etcétera, etcétera. Son burladores. El hecho que hayas oído todo lo que está diciendo no significa que la Biblia sea mentira. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4, porque en los últimos tiempos vendrán esta clase de personas. El rapto no existe. El rapto secreto no existe. Ya todo se cumplió. Ahora Israel ha tomado el lugar de la iglesia. Ya Dios no tiene nada que ver con Israel. El regreso de Israel en el 48 no tiene ningún significado ante el mundo geopolítico ni tampoco proféticamente. Dice Pedro, vendrán burladores. Y es el ataque que estamos esperando, no nos sorprenda, porque así está escrito que va a suceder. Ahora vamos al centro de todo nuestro seminario, al capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Va a ser donde vamos a concentrarnos mayormente en este seminario. El capítulo 36, 37 de Ezequiel, los 2 capítulos que anteceden
al 38 y al 39, vean la cronología. En el capítulo 36 de Ezequiel se profetiza cómo Dios no ha acabado con Israel. En el 37, el valle de los huesos secos. ¿De qué forma los huesos secos, que estaban muertos, que nadie, un hueso tú encuentras, podrán los huesos vivir? Pues ¿cómo? Ya lo que tenían de carne todo ya desapareció. Le preguntó Dios a Ezequiel. Pues Dios le dice a Ezequiel, profetiza a los huesos y el Espíritu Santo los va a volver a levantar. Y al final dice, los huesos son la casa de Israel. Profetizando, no he acabado con la nación de Israel. Ahorita Israel es un asco. Ahorita Israel van a celebrar en junio el festival de los gays a nivel mundial. Ahorita la putrefacción y la corrupción se encuentran en Israel, pero en medio de la situación tan caótica en la que se encuentra tanto el gobierno como mucha gente en Israel, hay un remanente fiel que se llaman los judíos mesiánicos, que están volviéndose a Jesús, reconociendo a Yeshua como su Salvador, y esos son los que cuando venga Jesús se irán con Él y estarán en su reino con nosotros. Entonces cuando alguien dice, oye, Israel eso está podrido, ¿y México qué es, Renoventura? Veamos cómo está México podrido también por el gobierno. Cuba, que ya están a punto de liberarlo, Venezuela lo que pasó, Nicaragua, cantidad, España ni se diga. La mayor parte de las naciones están putrefactas completamente, inmorales. Entonces, ¿cómo estás? ¿Por qué Israel nada más? ¿Por qué apuntas el dedo nada más a Israel? Ay, porque ustedes dicen que están y que aman a Israel. Llamamos a los palestinos, llamamos a los árabes y a los españoles y llamamos también a tu abuelita. Hay una desinformación tan grande en todo y todos lo tuercen, ¿verdad? Para poder concentrarse simplemente en un antisemitismo completamente enfermizo. Muy bien, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel existe una de las profecías, bueno, yo le voy a quitar el una. Existe la, artículo determinado. Existe la profecía más detallada, más completa y más relacionada con el tiempo que estamos viviendo, aunque no se va a cumplir en nuestro tiempo, lo vamos a ver más adelante, tal vez en la tarde, de todas las Sagradas Escrituras. Esta profecía, por contener la información tan completa y tan detallada, que fue escrita hace 2700 años, el Espíritu Santo describe a las naciones que van a levantarse al final de la historia, las cuales vamos a ver ya ahorita, están ya ante los periódicos y ante nuestros ojos, y el 100% de estas naciones que se van a levantar al final en contra de Jesús, todas son islámicas. Todas son de árabes musulmanes, no significa, porque no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes tampoco, pero la mayoría profesan, ¿verdad?, el radicalismo, el yihad, la guerra santa, la destrucción y el exterminio de la nación de Israel. Hace algunos años, Irán, que se acaba de levantar y está comenzando a ser aplastado poco a poquito, el presidente Ahmadinejad de Irán, le dieron el podio de las Naciones Unidas al presidente de Irán, Ahmadinejad. Creo que ya ahora murió hace algunos meses. Y en el podio de las Naciones Unidas, escuchen, las Naciones Unidas es un foro, es una organización que se fundó en 1946-47, después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de que ya no haya guerras,
que ya no se peleen. Es como un papá en las Naciones Unidas: mira, mi hijito, ya no te pelees con Juanito, pídele perdón, ¿no? Reconciliando a las naciones. Para eso se fundaron las Naciones Unidas. Pues, ¿qué les parece que se presente esta persona, Ahmadinejad, y ante todas las naciones les dice: nuestro propósito es exterminar la nación de Israel? ¿Qué? Es broma, es real lo que yo estoy oyendo con mis oídos. ¿Por qué alguien no lo bajó a sombrerazos? Oye, espérame tantito, vete a un palenque y grita eso. Pero no aquí en un foro donde estamos tratando de proteger a las naciones. ¿Cómo puedes tú públicamente amenazar a una nación y decir que los vas a exterminar? Pues eso fue lo que le dijo, o lo que dijo, y nadie de las Naciones Unidas, bueno, sabemos que las Naciones Unidas han sido un tigre de papel desde que se fundaron, no han podido lograr nada, pues nadie estuvo en contra de Ahmadinejad. En 1979, la nación de Persia, en el Antiguo Testamento, cuando veas Persia, es Irán. Recuérdalo, cuando veas Persia en el Antiguo Testamento, es Irán. En 1979, Persia cambia el nombre a la República de Irán por los ayatolás Khomeini. Quitan a la familia que venía desde hace siglos, ¿verdad?, ocupando el gobierno de Irán, y los destituyen completamente, y los ayatolás convierten el gobierno de Irán en un gobierno religioso, no civil, religioso. ¿Qué significa esto? Para que me entiendan. En un gobierno hay un presidente. Por ejemplo, en Israel hay un presidente, pero el que toma el mando es Netanyahu, que es el primer ministro. En Inglaterra hay un presidente, pero el que gobierna casi es la primer ministro o el primer ministro. En el Medio Oriente, Líbano, por ejemplo, es un gobierno, pero ¿quién manda? El grupo terrorista de Hezbollah. El gobierno a un lado, usted cállese, y aquí somos los que mandamos. Gaza, se formó un gobierno, 2005, para que tuvieran escuelas y todo. Se levanta un grupo terrorista, Hamas, y el gobierno de Mahmoud Abbas lo hacen a un lado. ¿Y quién mandó en Gaza? El grupo terrorista de Hamas. Entonces, en el Oriente, la mentalidad es que lo que debe prevalecer es el yihad, o la guerra santa contra Israel. Y el propósito de toda la constitución del Islam, de la Organización para la Liberación de Palestina que fundó Yasser Arafat, todos los escritos, todas las constituciones, todas tienen el primer artículo que dice: nuestra misión es exterminar la nación de Israel. ¿Se imaginan ustedes que se levante, por ejemplo, el presidente de El Salvador o de Nicaragua y que diga: tenemos el propósito de exterminar México? Está mal de la cabeza esa persona, ¿verdad? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la reacción del gobierno de México? Vamos a prepararnos, porque este está loco, y acusarlo con las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas contestan: amén, amén. O sea, entonces, ¿ustedes también están de acuerdo con que nos exterminen? Amén, ya te dije. Y desde entonces las Naciones Unidas, todas las votaciones de Israel las han hecho a un lado. ¿Por qué? Ahorita el presidente de las Naciones Unidas, ¿verdad?, ha tratado de decir ya abiertamente: soy de izquierda, estoy en contra de la familia, en contra de la Biblia, en contra del género, no hay muchos géneros, etcétera, etcétera, a favor de la identidad de género, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen el mismo parámetro para que una sociedad se corrompa. Así que estamos en un mundo bastante complicado. Entonces, cuando venimos a Ezequiel 38 y 39, encontramos verdaderamente
de qué forma el Medio Oriente va a acrecentar este odio en contra de Israel hasta que venga Jesucristo. El centro donde va a ser la final guerra mundial será en el Medio Oriente. El lugar geográfico de más conflicto en el mundo actualmente no es México, ni Veracruz, ni Guatemala, ni Estados Unidos, ni Canadá, es el Medio Oriente. Qué coincidencia que aquí en este libro que tengamos el centro desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la historia se desarrolla en el Medio Oriente. El jardín del Edén comenzó en el jardín del Oriente y el mundo terminará en el Medio Oriente. Es el centro y Jerusalén será la manzana final de la discordia, tal como actualmente se está llevando a cabo en los medios de comunicación en el mundo entero. Vamos a dejar esto pendiente y vamos a continuar dentro de una hora más o menos con la segunda parte y vamos a entrar a estudiar esta maravillosa profecía que les va a traer a muchos de ustedes muchísima luz. Pero yo te pido, antes de terminar esta primera serie, que te arrepientas de tu vida. Si eres cristiano, arrepiéntete de la vida tan tibia que tú has llevado. Dios te está hablando. Y estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les está hablando por última vez. Hay muchos de ustedes que se encuentran ya a la orilla del precipicio sin que tú te des cuenta. Que se encuentran que si tú continúas saliendo por esa puerta hoy en la noche cuando terminemos y continúas con la forma como tú estás viviendo, Dios te va a empujar para que toques fondo. Porque no endurezcas tu corazón cuando oyes la palabra de la salvación. Es ahorita, en este momento, cuando Dios ha preparado tu corazón para que regreses, abraces la cruz y vivas esa vida que Dios está esperando que tú vivas de testimonio de que Jesús ha cambiado tu corazón. Oremos. Te damos gracias, Dios creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hayas hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Te damos gracias por la realidad de nuestra vida, que sabemos que tú vives, que has entrado a vivir dentro de nuestro cuerpo con el propósito de conformarnos a tu misma imagen, para que nos parezcamos lo más que podamos a Jesús, aunque nunca lo haremos el 100%, pero estamos caminando y tratando, por lo menos, de seguir sus pasos. Gracias, Jesús, por tan grande amor en la cruz. Gracias por darnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y en esta mañana, ahí desde tu lugar, dile al Señor: perdóname, Señor, por la vida tan tibia que he vivido para ti. Ya no quiero seguir así. Quiero tomarte en serio como eres un Dios santo, que aborreces el pecado. Y por causa del pecado, tu Hijo tuvo, no había otra forma que pagar por mis pecados.